Muy buenos días, Evelyn, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí viendo que vamos a hablar el día de ahora sobre cómo deben de regularse las emociones. Esto es una aplicación un poco de cómo quererse a sí mismo de acuerdo al autor Walter Rizzo. Referente a ello surgen varias preguntas que quisiéramos como conversar este día y me encantaría verlo desde una perspectiva de un psicólogo porque no somos personas doctas en la materia. ¿Podría comentarnos qué y cuáles son las emociones básicas del ser humano? Bueno, en primer lugar, te quiero mencionar que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo como percibe un objeto, persona, lugar o un recuerdo importante. Cumplen una finalidad muy concreta, una función adaptativa con respecto a lo que le rodea al ser humano en su entorno y así también garantizar su supervivencia. Y nada puede ser tan importante para el individuo como comprenderlas para poder usarlas de manera inteligente y obtener un beneficio. Las emociones básicas cabe mencionar que son alegría, tristeza, miedo, amor y enojo. ¿Existen niveles de emoción, Evelyn? Porque si hablamos de regulación, podríamos decir que existen niveles de intensidad de la emoción, ¿es así? Sí, existen diferentes niveles y eso depende mucho de las circunstancias de la persona en la que se encuentra en ese momento. Puede ser también por su estado emocional, por su estado de ánimo, el ambiente o el entorno en que la persona se ha desarrollado e igualmente también pueden ser por la edad, por procesos hormonales o simplemente cómo se sienta en ese preciso momento. Pero acá, con el tema de regulación, nos referimos a la capacidad humana que se tiene para poder aprender, a controlar, a llevar esa emoción a un estado de equilibrio, a aprender obviamente practicando cómo reaccionar en ciertas circunstancias, en determinados momentos, para inclinarme hacia una emoción positiva más que a una negativa. Y eso se hace con la práctica. También hay que estar claro que ninguna emoción es mala, sino que todas son buenas, las que son llamadas emociones negativas o las llamadas emociones positivas. Lo que hay que aprender es a controlarlas. Obviamente, mantenernos en un estado emocional positivo nos traerá una mejor salud mental y física que mantener emociones negativas. Evelyn, ¿y realmente se pueden controlar estas emociones? Claro que sí, debemos aprender a regularlas, es aprender, educarlos, a regular esas emociones más que querer eliminarlas, siendo parte importante de nuestras vidas. Las emociones son parte fundamental de nuestras vidas, porque a través de ellas nos comunicamos y expresamos nuestros sentimientos. Eliminarlas sería perjudicial para la salud. No es tan fácil como se oye. Más que controlarlas, se debe aprender a educarlas con la práctica y el conocimiento para así poder lograr un equilibrio. Gracias. Súper buena connotación la que acabamos de ver. ¿Debemos de controlar las emociones? ¿Es sano realmente o no? ¿Cómo hacerlo especialmente en una sociedad que nos ha criado con reglas, regulaciones, restricciones, que nos dicen, no, eso no es bueno, eso es malo? ¿Cómo podemos hacerlo? Tienes razón, nos han enseñado que no se ve bien ser una persona tan emocional y expresar lo que sentimos de una manera deliberada, no se ve bien. Irónicamente, es bien visto expresar tristeza porque la gente apapacha a esa persona que está triste o siente compasión por él y se ve bien visto. Pero no se ve bien la persona que está siempre feliz, ya que esta gente se genera envidias o celos en las personas que están a su alrededor. Ese balance para mí no es adecuado. Es ahí donde debemos aprender a controlar la alegría en circunstancias que no ameritan, como por ejemplo en un velorio, en una reunión de directores, en una reunión seria de trabajo. Controlar la tristeza también para que no se vuelva una constante en nuestra vida y después
lleguemos a ser personas deprimidas y no nos demos cuenta en qué momento llegamos a esa circunstancia. También controlar y evitar el enojo para evitar dañar a las personas que amamos o a las personas que están a nuestro alrededor. Controlar el miedo para circunstancias que realmente lo ameriten y no tenerlo como una constante en nuestra vida, porque esto nos puede generar después una fobia. Lo importante es aprender a conocernos, a identificar esos momentos que hacen que surjan y que salten esas emociones. Una vez identificadas, darnos cuenta que lo que sentimos, si es enojo, me pregunto, ¿es tristeza? ¿Es frustración? ¿Qué lenguaje emocional tengo? Es aprender a conocerse, además de identificar qué me pasa y por qué reacciono yo de esta manera. Debemos de preguntarnos, ¿y ahora qué puedo hacer yo con esta emoción? ¿Cómo debo de manejarla? Hay que saber regularlas y actuar sobre ellas antes de que los niveles sean más altos y más perjudiciales y más difícil de encauzarlas. Tenemos que controlarlas antes que ellas nos controlen a nosotros. Según el autor Walter Rizzo, psicólogo, indica que debe existir un hedonismo en el ser humano. ¿Qué opina al respecto? Digo, porque la palabra hedonismo tiene en nuestra sociedad salvadoreña una aplicación un poco oscura, relacionado a lo inmoral o algo incorrecto. La inclinación por el placer y la satisfacción nunca va a ser bien vista, porque culturalmente así se ve. Acá y en otros países así se ve. La gente gasta y compra bienes, la gente que gasta, compra bienes materiales está tachada de derrochadora. La gente que se viste y se arregla bien y anda siempre impecable está tachada de vanidosa. Pero en realidad no debería de ser así, siempre y cuando no nos vayamos a los extremos. Un poco de hedonismo nos caería bien a muchos, principalmente para aquellas personas que no valoran lo que son. Todo placer es pospuesto, sienten que no lo merecen, aún teniendo el dinero no se dan sus gustos, solo piensan en ahorrar. Esto puede ser incluso un indicio de un camino hacia una baja autoestima. Bueno, ¿y cómo podemos aprender a querernos a nosotros mismos? Dándonos tiempo de calidad, consintiéndonos, aceptándonos tal y como somos, no exigirnos más de lo que no podemos lograr, porque esto podría generarnos una frustración y por ende bajarnos el autoestima. ¿Y cómo, por ejemplo, podríamos educar a nuestros hijos a amarse a ellos mismos? Dándoles el ejemplo como padres. Que se valoren frente a ellos mismos y frente a sus amigos, que se respeten para ser respetados, que se amen para ser amados, que no hagan cosas que no quieren hacer solo por el hecho de agradar a los demás o a sus amigos. ¿Y por qué considera que es aprendido, que no es nato el amarse a uno mismo? Realmente es aprendido, no es nato. Se aprende en el entorno en el cual hemos nacido y a través de la experiencia. Ok, según el autor Walter Rizzo, él dice que debemos de encaminarnos hacia un buen autoconcepto, autoimagen, autoestima, autosuficiencia. ¿A qué se refiere cada uno de estos conceptos? Sí, mire, según el psicólogo Walter Rizzo, el autoconcepto es lo que pienso de ti mismo, lo que tú piensas de ti mismo. La autoimagen es cómo te ves, qué tanto te gustas. La autoestima, qué tanto te premias. La autosuficiencia se refiere a qué tanta confianza tienes en ti mismo. Me pareció súper buenísimo este tema de cómo regular las emociones. A manera de conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, se nos ha enseñado en la sociedad que las emociones no deben de expresarse, sino que son un signo de debilidad o de falta de control. Y es algo que no deberíamos realmente verlo de esa forma. Más bien, como seres humanos, deberíamos de estar conscientes de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y cómo sacarle el mayor provecho para podernos desenvolver en los diferentes entornos en los cuales nosotros caminamos. Por ejemplo, en la sociedad, con nuestros amigos, en los trabajos, entre otros. Muchas veces reprimimos las emociones por temor a vernos mal ante las personas. Y no solo hablamos que reprimimos las emociones
negativas, sino que también reprimimos emociones positivas. No me gusta mucho hablar de término emociones negativas porque realmente las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que ambas pueden llegar a ser buenas o malas si no las sabemos controlar y si nos vamos a los excesos. Una pregunta que podríamos formularnos diariamente es: ¿la emoción que yo tengo en este momento me controla o yo la controlo? Una pregunta que todo ser humano debiera hacerse, porque muchas veces vamos por la vida dañando a las personas que amamos, a nuestros seres queridos, con una forma de expresión de enojo y diciéndonos dentro de sí: ay, yo así soy, yo así nací y que me aguanten, así me conocieron. El enojo, por ejemplo, es una emoción que ayuda en cierta medida, ya que esto nos da la oportunidad de ponerle freno a todas aquellas situaciones que realmente no nos parecen y nos ayuda también a poner un círculo de respeto de las personas externas hacia nosotros. Pero si este es utilizado como una forma de vida, es decir, se vuelve constante, el enojo es ahí donde se pierde el control y puede ir incluso subiendo de intensidad, dañando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, no solamente psicológicamente, sino que también después de haber subido la intensidad podemos dañarlos físicamente. Es por eso la importancia que tiene el aprender a regular o controlar cualquier tipo de emoción. Todo exceso de emoción no es saludable. Incluso la alegría no podría ser una constante todos los días en nuestra vida, porque podría verse como una alegría falsa. Ay, esta persona siempre anda riéndose y las cosas no se ven que anden así. Entonces, esa constante de alegría no se ve bien, porque posiblemente incluso si se hace un autoexamen podría ser un mecanismo de defensa de algo más grande que está viviendo esta persona, como por ejemplo podría ser algún síntoma de tristeza y lo expresa de esa forma. Así como cuidar nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio y nos alimentamos es importante, así como nosotros vemos importante eso, debemos de cuidar nuestra salud mental, identificando en primer lugar nuestras emociones. Primero identificamos las emociones y sometiéndolas sanamente a un estado de equilibrio. Las personas que le dedican tiempo a su estado emocional suelen ser más felices porque cuidan mucho esa forma de pensar, se detienen y ven por qué están teniendo este tipo de pensamiento, de emoción. Aprenden incluso a contar hasta 10, que aunque se oiga algo como trillado, realmente es real, a respirar profundamente en esos momentos que las emociones los están ahogando, a pensar las consecuencias antes de actuar. La emoción va ligada al pensamiento. Si tenemos pensamientos negativos, nuestras emociones van a ser negativas. Debemos proponernos voluntariamente a realizar un cambio, aunque nos lleven días de práctica y error. Pero hay que continuar porque los días que sean necesarios, porque esa práctica de prueba y error, que por qué actúo de esta forma y reacciono y trato después de ya no hacerlo, me va a llevar a eliminar ese hábito y evitar que se vuelva una reacción impulsiva en mi vida. Muchas gracias por su tiempo, gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. No sé si tiene otra pregunta. No, súper bien, gracias. Gracias a ustedes.